voy a presentar mi trabajo de las neurociencias. Tuvieron mucha importancia los avances tecnológicos, ya que con eso se puede ver con más facilidad lo que puede pasar en el cerebro. Las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza, aprendizajes tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la escritura, las funciones ejecutivas, la decisión, la creatividad, la emoción, entre otros. La neurociencia educativa puede ayudar a los docentes a entender cómo aprenden sus alumnas y alumnas, así como la relación que existe entre sus emociones y pensamientos, para poder así ejecutar la enseñanza de forma eficaz. Le doy la palabra a mi compañera. Hola, soy Candela Méndez de sexto año A y voy a presentar mi trabajo de las neurociencias. Neurociencia se denomina la especialidad científica que se dedica al estudio del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones y estructuras y otros aspectos. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. En la actualidad, el avance de las imágenes por resonancias magnéticas y tomografías sirvieron para saber que el cerebro es un órgano elástico, que está en constante cambio y se adapta al medio que lo rodea. Antes, los antiguos anatomistas estudiaban el cerebro y lo veían como un órgano rígido, porque lo podían estudiar y lo veían como en una persona fallecida. Me llamo Candela Peralta y vengo a presentar mi trabajo de las neurociencias. Las neurociencias es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones para facilitar la comprensión del proceso cognitivo clave para la enseñanza. Doy la palabra. Es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso, estudia su estructura, función, desarrollo y bioquímica. Se basa en los fundamentos de la biología para explicar el funcionamiento de las interacciones entre las neuronas. Mira Hernández de sexto B y les voy a contar lo que estudié para mi prueba. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso del cerebro humano, estudian todas sus estructuras, su desarrollo y su ontogenético, genético y bioquímica y la farmacológica. También la neurociencia tiene un objeto troncal que también tiene sus funciones, que son las emociones, la conducta, el proceso superior de la mente humana. Mi nombre es Saray Marín, soy de sexto A y yo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Flavio Sánchez sobre mi trabajo de neurociencias médicas. Ahora los invito a compartir. Mi nombre es Flavio Florencio Sánchez, soy médico, soy también periodista especializado en divulgación científica y en salud, y voy a hablar un poquito sobre la importancia de las neurociencias. Bueno, yo voy a hacer una serie de preguntas que con mi curso de sexto B estuvimos haciendo un foro que se trata de la neurociencia. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué importancia tuvieron para estas ciencias los avances tecnológicos en los estudios por imágenes como resonancias y tomografías del cerebro? Bueno, todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico fue fundamental porque permitió conocer más la estructura y el funcionamiento del cerebro. Es como sacar una radiografía a lo que es el cerebro por adentro, ver cómo está compuesto y no solamente ver la parte de la arquitectura, digamos, de cómo está construido, sino también cómo funciona. Hay distintos estudios que permiten ver cuáles son las áreas del cerebro que se activan cuando pensamos, cuando caminamos, cuando nos reímos, cuando estamos tristes. Entonces, todo esto de alguna manera permite entender mejor cómo funciona nuestro cerebro, que todavía es un misterio para la ciencia. Pero a través de este desarrollo tecnológico podemos ver qué áreas del cerebro se encienden y cuáles se apagan cuando hacemos las distintas actividades que podemos llegar a hacer. Actividades desde intelectuales a actividades físicas. Ok, bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo surgen las neurociencias?
En realidad, el origen de las neurociencias puede rastrearse hace muchos cientos de años, cuando se empezó a estudiar el cuerpo humano y se empezó a estudiar el cerebro como un órgano misterioso del cuerpo humano. Antiguamente, todavía hoy en día, es como que mucho no se entiende, es un órgano muy complejo, entonces hay más preguntas que respuestas. Pero si hay que darle un origen más específico a las neurociencias, y comienzan cuando empezaron a desarrollarse la tecnología como para poder estudiar más íntimamente el cerebro, a partir de la década del 50, del 60, del siglo XX. Se desarrollaron los primeros tomógrafos, luego vino el resonador, y eso permitió conocer un poco por adentro el cerebro de una persona viva. Antiguamente solamente se podía estudiar el cerebro, o sea, de una persona que había fallecido. Ahora con estas tecnologías nuevas, lo que es la resonancia magnética, la tomografía, el electroencefalograma, se puede estudiar el cerebro en una persona que está viva, una persona que está durmiendo, una persona que está leyendo, que se está riendo, que está llorando. Entonces, más o menos tendrá un origen lo que es la neurociencia moderna de unos 50, 60 años. Ok, bueno, y la última pregunta es, ¿qué aportes realizan las neurociencias a la educación y por qué son importantes para la educación? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque una de las funciones que tiene la neurociencia es entender cómo funciona nuestro cerebro. Y una de las funciones más importantes que tiene nuestro cerebro es el aprendizaje. Entonces, a través del estudio de nuestro cerebro, cómo funciona y entender cómo nosotros aprendemos las distintas cosas que podemos aprender, desde aprender a sumar y restar, a leer y escribir, hasta aprender a desarrollar distintos tipos de habilidades manuales o habilidades intelectuales. Las neurociencias permiten conocer cómo aprendemos y cómo podemos aprender mejor, cómo podemos optimizar el proceso educativo para nosotros aprender de una mejor manera, comprender más las cosas y retener más información. Un pequeño ejemplo que te puedo dar, el tema del sueño vinculado al aprendizaje, ¿no? El estudio del sueño, cómo está compuesto el sueño, nos ha permitido saber que mientras más descansada está una persona, mejor aprende esa persona. ¿Por qué? Porque durante el sueño, y el sueño profundo, que en un sueño de 8 horas son las últimas horitas del sueño, se consolida en los recuerdos todo lo que nosotros aprendimos durante el día. Entonces, una persona que está mal descansada, que duerme menos horas de las que están médicamente recomendadas descansar como para tener un sueño reparador, es una persona que no va a rendir lo mismo que una persona que está bien descansada. ¿Por qué? Porque no se llega a consolidar en su memoria todo lo que aprendió. ¿Por qué? Porque no llega a dormir las horas suficientes para llegar a esa fase del sueño donde nuestra memoria activa todos los procesos para atesorar los recuerdos, ¿no? Y este es un pequeñito ejemplo, así un montón de cosas, ¿no? Entonces, el estudio de las neurociencias nos permite a nosotros saber cómo educarnos y cómo educarnos mejor, para retener más la información, para ser personas más comprensivas y para desarrollar los distintos tipos de inteligencia que podemos tener. Inteligencias en el ámbito intelectual, en el ámbito práctico, inteligencia musical, inteligencia emocional. Así que es muy importante para la educación poder entender cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, bueno, gracias. No, gracias a vos y un saludo a todos. Ok. Bueno,
Bueno, después de mi experiencia de responder una pregunta que me llamó la atención. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Después de todo el trabajo realizado, solo nos queda decir nuestra hipótesis de trabajo. Según las neurociencias, la adquisición del lenguaje escrito se desarrolla y alcanza a partir de una relación intrínseca entre procesos cerebrales e intercambios culturales de cada individuo. Nuestra hipótesis ha sido confirmada, ya que a través de nuestra investigación se puede observar que además del funcionamiento adecuado del cerebro, también es muy importante la socialización de cada niño para adquirir el lenguaje. Y vemos en las neurociencias un andamio maravilloso para continuar comprendiendo esta relación y ayudar desde la educación a la adquisición plena del lenguaje como medio por excelencia de la comunicación. Terminé mi exposición.